y se me quedó algo que aprendí, el cual pienso que me motivó a mí mucho, y dije, lo voy a poner en práctica en la iglesia porque me gustó mucho la idea, y especialmente no siempre, pero para estudios así. El hermano conferencista, pues él nos dio parte de sus datos, y había que llenar en blanco los espacios que estaban allí, y eso lo mantenía uno al tanto y tratando de perseguir el dato, y cómo me ayudó, por lo menos a mí, no sé a los otros hermanos que estuvieron presentes, a mantenernos concentrados en lo que él estaba diciendo y al tanto de llenar los espacios. A mí se me quedaron como 4 espacios en blanco que no pude llenar, así que tenemos que compartir datos. Y yo dije, bueno, qué bueno es traer esa idea para la iglesia, especialmente los domingos en la noche que estamos dando estudios de doctrina, y que ustedes hagan también lo mismo, y que vayan recuperando todos estos papeles y vayan haciendo como un tipo de folder o de notebook donde mantengan todas estas notas juntas y se quede algo de lo que vamos haciendo. Así que si algún hermano me ayuda a repartir, al que no tiene pluma, también tenemos lápices aquí para sí. Ahora les voy a explicar algo acerca de lo que hemos repartido. La idea no es que usted llene ahí lo que usted quiera, no es para que usted responda, es los datos que usted escucha. Por ejemplo, muchos de estos párrafos yo lo voy a decir completo. Entonces, usted al seguirlo con la vista, usted va a ver inmediatamente qué es lo que está faltando y lo llena de lo que se dice del curso, no es lo que usted quiera poner ahí. Otra cosa también es, no me levante la mano a decirme qué fue lo que usted dijo o qué tengo que poner ahí. No, la idea es ayudarle a que usted vaya aprendiendo a captar y a llenar. Si usted no pudo llenarlo, déjelo en blanco y después busca otro hermano que lo haya completado y así completa su estudio. O sea, pero no vamos a repetir, hay partes que sí vamos a parar y vamos a hacerlos buscar, pero en la mayoría de los casos simplemente es decirlo y usted trata de llenarlo. Ahí tenemos nuestra hermana Ana, si quieren darle un papelito a ella. Usted lo trata de llenar, ¿ok? Como usted pueda, ¿ok? Hermano, ¿qué importancia tiene el que nosotros hablemos de la iglesia, lo que es, quiénes deben de pertenecer, qué relación tiene Cristo con la iglesia, qué relación tenemos nosotros acerca de los dones espirituales, cuál es el futuro de la iglesia, cómo está la iglesia los días de hoy? Fíjate, todos esos temas son los que vamos a tratar a través de estos estudios. Solamente hoy vamos a ver 3 de estos temas. Primero, ¿qué es la iglesia? La inauguración de la iglesia y los miembros de la iglesia. ¿Qué tiempo nos alcance a hacer estas 3 partes? ¿Okay? Estamos viviendo días de libre expresión. Hay un resentimiento correspondiente a toda autoridad, a lo que es orden y disciplina. O sea, esos son los días en que estamos viviendo. Son días bien difíciles. Cuando yo hablo de esto es que cómo está la sociedad.
La sociedad de hoy día es muy diferente. Anteriormente, las personas inclusive que no eran cristianas, tenían cierto respeto, cierta disciplina, cierto orden en sus vidas, que no estamos viéndolo hoy. Entonces, hoy la influencia que tenemos es enfrentarnos a la autoridad, no aceptar orden y disciplina, y la iglesia lo necesita. La iglesia tiene que trabajar en orden, en disciplina y obviamente bajo la autoridad de Cristo, ¿okay? Y la autoridad de las Escrituras, que es las que tenemos para que nos guíe. Esta mentalidad ha penetrado la iglesia, la cual tenemos que estar todos de acuerdo que está en crisis, en el sentido de lo que está viviendo la iglesia hoy día. Es triste la mentalidad que hay en la iglesia, que no se persigue ni orden ni disciplina. Hay otras cosas que se persiguen que son más importantes, ¿okay? Mas, sin embargo, esto lo vemos también en el principio, Jueces 17:6. Eso es algo también que voy a querer que ustedes me ayuden en buscar citas bíblicas. Jueces 17:6. ¿Alguien que lo lea? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Okay, quiere decir que también en aquel entonces, fíjense, no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces es la mentalidad que entra a la iglesia. Bueno, pues vamos a hacer lo que a cada uno nos parece, o como nosotros concebimos que se hagan las cosas. Y no se está respetando la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra con relación a la iglesia. Miren lo que dice también en Jueces 21:25. Bueno, es el mismo versículo, dice exactamente lo mismo que dice el versículo anterior. Simplemente cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, nosotros tenemos un rey. Por eso, antes de hablar de la iglesia, lo que es, nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente, que a la hora de yo ser parte de una iglesia, lo cual vamos a verla en muchos aspectos, hay que entender primeramente que nosotros tenemos un rey que es preeminente en la iglesia. ¿Okay? Tenemos al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios invisible. Él no está visiblemente, no lo podemos ver, pero sí está aquí entre nosotros. Él es nuestro rey y a Él debemos de respetar su autoridad y el orden y la disciplina que Él tiene para la iglesia. Quiere decir, con esto, el hombre no puede hacer según le plazca en la iglesia y con la iglesia. No puede hacerlo según lo que Él le plazca. Por eso es que es bien importante el estudio de la doctrina de la iglesia, para que nosotros a través de las Escrituras podamos conocer todo esto. O sea, hay manera de conducirse uno en la casa de Dios. Busquen 1 de Timoteo 3, 14 al 15. 1 de Timoteo 3, 14 al 15. Vamos a ver otra persona que lo tenga. ¿Sí, hermano? Primera de Timoteo 3, de 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La frase que yo quiero resaltar de este versículo es: sepas cómo debes conducirte. Como le dije anteriormente, la sociedad de hoy es un resentimiento en contra de la autoridad, a la orden y a la disciplina. La palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para con nosotros, de respetar a Cristo como Rey y aprender a conducirnos en su casa. Iglesia en griego es eclesia, del verbo ekkaleo, que quiere decir llamar fuera de. También hay una palabra para esto en hebreo que es Kaal. Y recibía este nombre la asamblea de los ciudadanos, convocada por un heraldo para tratar y decidir los asuntos públicos.
Es más bien, hermanos, lo que sucede muchas veces en inglés se le dice hearing, cuando nos envían por correo a los ciudadanos. Puede ser que vivamos en una zona y de buena a primera hay una zona que la quieren hacer un parque. Y bueno, mandan a un hearing a todos los ciudadanos que están envueltos a que vengan a escuchar para todos los asuntos acerca de ese parque y se pueda hablar. Eso es iglesia. Esa es la asamblea. Es un heraldo que convoca a las personas y se usaba esta palabra muy a menudo para asuntos públicos. O sea que este nombre es la asamblea de los ciudadanos. Según este significado griego de la palabra, entonces podemos decir que la iglesia es la agencia que representa los intereses de Dios en la tierra. Si la palabra tenía que ver con asuntos políticos, de que se convocaba un grupo para tratar esos asuntos, y se usa la palabra para denominar a nosotros los creyentes, entonces la iglesia es esa agencia que representa los intereses de Dios en la tierra. O sea, la encargada de tratar los asuntos relacionados al reino de los cielos. Hermano, qué importante es eso. Yo sé que a nosotros nos gusta venir, reunirnos, vernos, confraternizar, alabar al Señor, estudiar la palabra juntos, pero también la iglesia necesita tratar asuntos que son de sumamente importancia. El 15, el miércoles, estamos haciendo una iglesia, estamos convocando una asamblea, en este caso para tratar negocios que involucran a la iglesia. ¿Ustedes creen que eso no es importante? Es de suma importancia, hermanos. Es de suma importancia y por eso el Señor nos llama a esa responsabilidad como miembros de tratar sus asuntos. Si nosotros no nos congregamos y no tratamos esos asuntos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el vecino venga a resolvernos los problemas que tenemos internamente? Porque ni la convención va a venir y se va a involucrar en nuestros asuntos. Son asuntos que tenemos que tratar nosotros, porque somos los que somos parte de esta eclesía, de esta iglesia. También la iglesia es una empresa divina y humana, o sea, es parte constituyente del reino del Padre. Es una identidad social, una corporación con responsabilidades jurídicas y cívicas. Eso también lo vamos a ver a través de este estudio de doctrinas. Las responsabilidades jurídicas y cívicas que nosotros tenemos aquí como corporación. ¿Okay? Es también un organismo que tiene vida. Disculpen. Sí, es un organismo que tiene vida porque Cristo vive en cada uno de los que la componen. Y estamos viendo todo lo que es iglesia. Si a mí me pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la asamblea de los ciudadanos, es la agencia que representa los intereses de Dios en la tierra, es una identidad social. Y de todas las cosas que estamos viendo, un organismo, cuando hablamos de organismo y decimos tiene vida, bueno, lo que estamos hablando es que Cristo está vivo en nosotros, en los que las componen. Es una organización con estructura flexible para lograr el propósito que quiere alcanzar. Estamos hablando estructurada flexiblemente, o sea, la iglesia va a suplir necesidades y por eso que no se puede seguir un mismo patrón en estructura para todas las congregaciones porque pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo me imagino, ¿se imagina que nosotros fuéramos una iglesia allá en Alaska? Una iglesia en Alaska. Cuando vienen esas nevadas que no se puede salir de la casa. Entonces hay personas que tienen que en esos momentos reunirse en su casa y tener sus cultos familiares porque las circunstancias no son adversas y no pueden. Entonces eso es lo que yo le digo, que una estructura no puede ser la misma para todas las iglesias, tiene que ser flexible y cada cual tiene que trabajar según la situación donde la iglesia se encuentra en medio. ¿Okay? Entonces eso es una organización con estructura flexible. En todo este sentido, hermanos, Esteban habla de la congregación en Hechos 7:38, solo para referencia. Quiere decir que cuando hablamos de iglesia, y estoy seguro que esto es algo que usted ha escuchado muchas veces, no es para designar un edificio o un lugar de culto, sino que es la comunidad de todos los creyentes.
que han sido unidos a Jesucristo por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo. ¿Qué significado más importante este? Porque hemos mencionado muchas cosas sobre la iglesia, lo que es. Pero yo pienso que este concepto de todos es el más importante. El hecho que es la comunidad de todos los creyentes, fíjense, que han sido unidos a Jesucristo por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 9:31? Hechos 9:31, ¿alguien lo lee? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Okay, un versículo para reforzar el concepto que hemos acabado de decir, okay, que es la comunidad de creyentes unidos a Jesucristo por el lazo de la fe y la acción regeneradora del Espíritu Santo. La iglesia es católica. Ustedes saben que nosotros somos católicos. Porque esa palabra significa universal. Y nosotros somos católicos. La iglesia es universal. ¿Okay? Ahora hay que tener mucho cuidado cuando usamos eso. Nosotros estamos usando aquí en medio de nosotros. Pero el católico significa universal. Quiere decir, la iglesia es universal. Todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todos los países. Hechos 2:47. Vamos a leer otro pasaje más, Efesios 4. Efesios 4, del 4 al 7. Todos estos pasajes relacionados a la iglesia. Efesios 4, del 4 al 7. ¿Quién no lo ha leído? Ok, Gilis no ha leído. Vamos a ver. Gilis. Ok, estamos hablando, fíjense, este versículo seleccionado, este es bien importante con relación a la iglesia universal, que la iglesia es universal. ¿Qué dice el Señor? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, posiblemente este es el versículo que pudiéramos decir es básico para definir la iglesia, lo que es la iglesia. ¿Okay? Cuando hablamos de la iglesia universal. Ahora, se puede decir que en una manera la iglesia es visible e invisible. Te dirá, ¿qué tiene que ver esto? Visible e invisible también es la iglesia. Y vamos a ver en las dos formas en que estamos diciendo que la iglesia es visible. Ok, cuando hablamos de la iglesia siendo visible, ya estamos mencionando a denominaciones, grupos independientes que se reúnen públicamente y tienen miembros registrados en los libros de la iglesia. Nosotros somos una iglesia visible, ¿ok? Pero ¿en qué aspecto la iglesia es invisible? Es invisible cuando involucra a todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida y no podemos ver quiénes son. En ese aspecto es invisible. ¿Por qué les quiero decir? Porque en las iglesias visibles van a haber nombres que no están inscritos en la iglesia invisible. Fíjense para que ustedes vean. Van a haber nombres ahí registrados que no pertenecen a la iglesia invisible. O sea que cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos refiriendo a todos los que están registrados en el libro de la vida, desde el comienzo de la creación hasta en los últimos tiempos. Esa es la iglesia invisible. Ahora, aparte de eso, tenemos una iglesia visible, lo cual esperamos que registra sus miembros y que esperamos que 100% todos pertenezcan a la iglesia invisible, pero no es así necesariamente. Ustedes saben que Jesús dijo en Mateo que muchos me dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. ¿Okay?
La iglesia, hermanos, se halla en la tierra para que el mundo pueda hacer 4 cosas. Fíjense, la iglesia se halla en la tierra para, y aquí sí que entonces vamos a buscar cada uno estos 4 versículos que les tenemos y hay 4 líneas, y vamos a parar un momentico. Ustedes van a tratar de, a través de estos versículos, leerlos y poner ahí en esas 4 líneas brevemente para qué la iglesia se halla en el mundo. ¿Okay? Para qué la iglesia se halla en el mundo. ¿Okay? Comiencen con el primero, Mateo 5, 13 y 14. Sí, ahí sí les voy a dar tiempo. Tienen su tiempo, claro, no mucho. Okay, ya después yo voy a decir, tienen su tiempo, leen el versículo y ustedes dicen, la iglesia está en el mundo para esto, según el versículo ese. Por eso les di 4 versículos para buscar 4 propósitos. ¿Ya? No, era nada para saber si estaban buscando. Como vi a todo el mundo callado, pensé que estaban dormidos. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Un momento. Doy un minutico más, de todas maneras vamos a responderla juntos. Esta palabra, vamos a buscar el versículo, lo vamos a leer y vamos a descifrar el propósito de la iglesia. El primero de ellos es bien fácil, ese de Mateos 5, 13 y 14, es bien facilito. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo lea? Amén, Magdalena. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, Magdalena, ¿qué fue lo que tú pusiste? Sencillo, la iglesia ese es fácil, sal y luz del mundo. Ahora vamos a ver Juan 17, 21. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 17, 21. ¿Quién lo quiere leer? Ok, espérate, David, vamos a ver. Ok, que estoy en Lucas, perdón. Juan 17, 21. Ok, David lo va a leer, hermano. A ver, hermano David. Dice la palabra, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Claramente, ¿para qué dice ahí? Para tener unidad, ¿ok? Para ser uno, para mostrar esto al mundo. Fíjate que es importante esto, es ser uno para hacer un testimonio al mundo de que estamos uno en Cristo. Igual de que Él y el Padre son uno, así la iglesia estamos unidos en un sentir. Ok, primera de Pedro 2:12. Filipenses 2:15 al 16. Ok, Germán, léelo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué frase pudiéramos buscar que resuma todo eso que Pablo nos está diciendo ahí en Filipenses? ¿Qué tú pusiste? Que trabajamos para una esperanza, con la fe puesta en la esperanza. A ver, De vida eterna. muy bien, ¿ustedes qué están diciendo? Íntegro, sin mancha, sencillo. Quiere decir, yo pusiera ahí, hermanos, para hacer un testimonio fiel del Señor. Para hacer un testimonio fiel del Señor. Okay. Y primera de Pedro 2:12. ¿Quién lo lee? Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo Ajá. buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Okay. Entonces, ¿para qué, hermano, usted mismo que leyó? Para considerar vuestras buenas obras. Para hacer buenas obras. Sí, okay. El testimonio más bien lo pusimos en Filipenses. Habla de otra cosa por la cual la iglesia está aquí, es para hacer buenas obras, para que el mundo vea nuestras buenas obras y a través de las buenas obras que nosotros hacemos, el mundo pueda ver a Cristo y pueda ser ganado para Cristo. Así que fíjense, para hacer sal y luz, para una unión, ¿okay? Para ese amor fraternal que se necesita ver entre nosotros, para un testimonio fiel del Señor y para que el mundo vea buenas obras. O sea, 4 propósitos por la cual la iglesia se halla en la tierra. Ahora, otra pregunta para ustedes. Todos los creyentes son llamados a congregarse, todos. Si usted tuviera que decirle a una persona, mire hermano, en la Biblia dice que hay que congregarse. O sea, eso no es una cosa que han inventado las iglesias o los hombres. No, la Biblia dice que hay que congregarse. ¿Qué pasaje usted pusiera ahí? No, pero la idea es que lo hicieran solos. Pónganlo ahí. O sea, busquen un pasaje que usted le pueda decir a una persona que el cristiano debe de congregarse.
Entonces, ya que hemos hablado de que la iglesia prácticamente no es la estructura del lugar, el lugar, ¿verdad? Sino que somos nosotros el cuerpo de creyentes. Obviamente que para poder tratar los asuntos del Señor, pues hay que congregarse, ¿ok? Y nos congregamos en un lugar específico. O sea, hay lugares específicos en la tierra designados para la reunión de la iglesia del Señor. Estos lugares también pueden ser circunstanciales, ¿ok? Yo quisiera tener el lugar más lindo que hay en esta tierra, como casa, como templo, como casa del Señor. Que fuera el lugar más lindo que hubiera en la tierra. Yo me admiro cuando veo esos templos tan preciosos. Y muchas veces son hasta denominaciones o sectas. Y sin embargo, siendo sectarios, tienen templos magníficos. Tienen templos preciosos, los templos de los mormones, templos de otras sectas. Y bueno, sabemos, ya hemos aprendido que ese lugar no es el que define la iglesia, sino somos los creyentes. Pero también es importante el lugar donde nos reunimos, hermanos. Y porque el lugar donde nosotros nos reunimos va a reflejar lo que está pasando con la iglesia del Señor. Si es en una cueva, qué gran testimonio ese, ¿no? De que nosotros tengamos que reunirnos en una cueva, como quizás lo que están pasando ahora los cristianos de Bagdad. Ustedes leyeron esa noticia, ¿verdad? Porque es la primera que sale en el internet. Los cristianos quemando iglesias se han tenido que ir de Bagdad, de Irak, los están matando, los han matado. Y nosotros hablamos a veces de los tiempos en que los cristianos fueron perseguidos y es noticia de hoy. En una parte de la tierra es noticia de hoy. Y estos hermanos no pueden tener el lugar así que tenemos nosotros para reunirnos. Pero el lugar que nos haya dado Dios, hermanos, ese es un lugar especial. Y siempre el pueblo tuvo un lugar especial. Ustedes pueden poner ahí 2 de Crónicas 7:12 para referencia. Isaías 43:9. Por eso es que me gusta mucho la idea de separar esta semana que vamos a hacer semana de trabajo para trabajar en la casa de Dios. Porque dicen que los primeros 15 minutos de impresión en una persona determinan si vuelven o no a la iglesia. Si usted entra a un lugar, vamos a suponer, y usted ve que las alfombras están llenas de mancha, o las paredes falta de pintura, las cosas así tiradas y desordenadas, las cosas así como quiera, ¿qué impresión le da a usted eso? Desorden, falta de limpieza, falta de importancia, falta de responsabilidad. Fíjese cuántas cosas, sin hablar, me da el mensaje, el lugar donde nos estamos reuniendo. Y hermanos, precisamente por la misión que nosotros tenemos como iglesia y viendo para qué la iglesia está en la tierra, nosotros tenemos que dar la mejor impresión al mundo según nuestras capacidades. Yo no digo que ahora forremos la iglesia en oro, ¿okay? Porque entonces estaríamos dando un mensaje incorrecto también al mundo que está viviendo en una crisis económica, que nosotros nos pongamos a forrar la iglesia en oro. Pero no tiene que estar forrada en oro, puede estar limpia, puede estar organizada, puede estar ordenada y que cuando las personas vengan tengan una buena impresión. ¿Qué me enseña a mí eso con la iglesia, hermanos? Que si a mí no me gusta ver la iglesia en esas condiciones, no la ensucies, no la desordenes, ¿okay? Cuídala, cuida el lugar donde estamos nosotros reunidos y trabajar. Y ya que convocamos esta semana a hacer el esfuerzo de venir y colaborar en lo que podamos para que la casa del Señor esté digna de Él. ¿Por qué? Porque dice Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de esta promesa que tenemos en Mateo 18:20, del hecho que Cristo está aquí con nosotros, que es una realidad tremenda, hermanos, debe de motivarnos a congregarnos y a cuidar del lugar donde nos congregamos. Y cuando decimos
congregarnos, hermano, esta tiene que ser la primera motivación que esté en mi corazón. Lo primerito. No es, hoy vamos a averiguar qué es lo que se va a dar en la iglesia hoy. Vamos a ver qué es lo qué programa tiene. O vamos a ver qué esto, qué lo otro. Hermano, mi primera motivación para yo salir de mi casa y llegar a este lugar tiene que ser, Cristo está aquí en medio de nosotros. Cristo está aquí. No importa lo que se haga, Cristo está aquí entre nosotros reunidos. Y esa debe ser mi primera motivación, según Mateo 18:20. Y por último, con respecto a este punto, ya veo que no vamos a poder tratar los próximos 2 puntos. La iglesia cristiana es un grupo de personas pecadoras que se congregan para una reunión religiosa, por tanto, no puede ser perfecta. La iglesia cristiana es un grupo de personas pecadoras que se congregan para una religión religiosa, por tanto, no puede ser perfecta. Podemos esperar que si esa reunión, ahí están congregados personas que son pecadoras, que sea un lugar perfecto. Entonces, hermanos, la semana que viene vamos a continuar, vamos a ver lo que es la inauguración de la iglesia. Guarden sus papeles, por favor tráiganlo, no los pierdan, para que no tengamos que volver a hacerles copia. Traten de conseguir un cuaderno donde las puedan mantener unidas, porque de todos los estudios vamos a hacer este trabajo. Y entonces cuando nosotros decimos qué es la iglesia, miren cuántas cosas podemos decir acerca de lo que es la iglesia del Señor. ¿Okay? Nos ponemos en pie, buscamos el himno 244.